Bueno, eh, ok. Esta nueva clasificación, como les decía, publicada en el año 2022, o sea, está muy reciente, es producto y refleja todos los nuevos conocimientos en base a la etiología, la patogenia, los métodos diagnósticos, las pruebas moleculares. Sobre todo sabemos que estamos en una época donde todo está siendo reclasificado según la biología molecular. ¿Y por qué? Bueno, porque esto nos ha permitido homogenizar mejor los grupos para que el manejo clínico y terapéutico sea más adecuado. Entonces, gracias a todos estos nuevos descubrimientos, pues se ha hecho una extensa reorganización en esta clasificación para agilizar y simplificar la clasificación. Aunque parezca complicada, realmente la intención es simplificarla, ¿ok? Y sobre todo basarla en el riesgo de recurrencia de las lesiones y en el riesgo de metástasis. Aquí está cartada del libro ya mencionado, y sabemos que, bueno, para esta edición, estos son los distintos capítulos que incluyen las lesiones de la tiroides, y nosotros nos vamos a enfocar hoy, como ya les dije, en las neoplasias derivadas de la célula folicular. Para recordar un poquito de la histología, sabemos que la tiroides es un órgano o una glándula que su unidad funcional es el folículo tiroideo, que está compuesto por sus células foliculares, que van a ser cúbicas, a veces cilíndricas, a veces aplanadas, que van a estar rodeando un centro donde está contenido el coloide, que tiene las hormonas tiroideas. Estas células son células epiteliales de derivado endodérmico, y todos los folículos van a estar separados por finos trayectos de tejido conectivo laxo, que va a estar muy vascularizado, donde también podemos encontrar las células parafoliculares, que son las productoras de calcitonina de origen neuroectodérmico. En esta nueva clasificación, pues la clasificación más amplia, más grande, va a ser neoplasias benignas, neoplasias de bajo riesgo y neoplasias malignas. Comenzando con la revisión de las neoplasias benignas. En esta edición, pues todas estas subclasificaciones que entran dentro de esta categoría tienen en común que son lesiones que no van a dar metástasis, que pueden llegar a recurrir hasta en un 30% en aquellos pacientes que tuvieron una tiroidectomía subtotal, pero que si han tenido una excisión completa no deberían dar recurrencia. Para esta edición, todo lo que era lesiones hiperplásicas, óseas multinodulares, toda esa terminología se engloba dentro de esta nueva categoría que se llama enfermedad nodular folicular tiroidea. Y además vamos a tener ya las conocidas como adenoma folicular con arquitectura papilar y el adenoma oncocítico, que ya no va a ser parte de la subclasificación de los subtipos, valga la redundancia, del adenoma folicular, sino que él ya va a tener su propia categoría. En la enfermedad nodular folicular tiroidea se define como una proliferación benigna no inflamatoria multifocal, ¿ok? Que no va a ser clonal, sino es una patología no clonal, mientras que todo lo que se llama adenoma sí van a ser lesiones clonales, donde va a haber neoplasia, o sea, la definición es que son neoplasias benignas que van a estar encapsuladas, y esto ya son conceptos que tenemos en cuenta, que son lesiones que no invaden esa cápsula y que tampoco tienen invasión vascular. Y acá se agrega que no tienen características nucleares de carcinoma papilar de tiroides, y eso es súper importante. También describen en esta edición esa secuencia de hiperplasia a neoplasia, que se ha podido caracterizar por vía molecular, donde todo comienza como una enfermedad nodular folicular tiroidea, donde hay una proliferación de folículos, pero que no tiene un origen clonal. ¿Cuál es el origen? Bueno, factores de crecimiento, distintas citoquinas e incluso autoanticuerpos que van a estar estimulando esos folículos tiroideos para generar esas proliferaciones. Pero de tanta estimulación se ha identificado que de repente algunos de los folículos dentro de esa enfermedad nodular folicular sí tienen un comportamiento clonal, un origen clonal. Y eso es lo que explica que algunas de estas patologías estén asociadas a estas herencias, estos óseos multinodulares familiares. O sea, ahí está la explicación molecular de esa herencia autosómica dominante. Y por lo general, esa clonalidad viene, el origen es mutaciones o alteraciones en genes que codifican para distintas proteínas de las vías de las hormonas, bien sean tanto la parte de síntesis como la parte ya funcional como tal, de receptores y todo aquello.
Entonces, algo importante a tener en cuenta es que un paciente que tiene una enfermedad nodular folicular tiroidea va a tener un crecimiento de la tiroides muy lento y progresivo, y que si en algún momento de su evolución clínica llega a tener un crecimiento rápido, hay que sospechar de que hayan focos de hemorragia, infección o que ya haya un proceso de malignización. Macroscópicamente, ya sabemos que la enfermedad nodular folicular tiroidea, pues es lo que se ven como bocios, donde pueden haber, la tiroides puede estar afectada en su totalidad o solamente un lóbulo. Son tiroides que van a estar aumentadas en peso y también en tamaño, hasta 2000 gramos, describen en la OMS, y la superficie externa pues va a ser multinodular. A los cortes, el parénquima va a ser clásico, ese color violáceo, muy similar al tejido tiroideo normal o sano, y por lo general son múltiples nódulos que clásicamente los describimos como de aspecto coloide. Histológicamente es una glándula que va a estar arquitecturalmente un poco modificada por la presencia de muchos tabiques fibrosos que van a separar los folículos, digamos como en lóbulos, donde vamos a ver folículos tiroideos de distintos tamaños, unos más grandes, unos más pequeños, algunos con dilatación quística. Es importante saber también que podemos encontrar áreas de hemorragia, perdón, de necrosis, no, de hemorragia, áreas con hemosiderófagos, con inflamación, que también pueden corresponder a cambios degenerativos posteriores a las punciones diagnósticas. ¿Okay? Pasando al adenoma folicular, es una entidad que bien conocemos, puede ser esporádica, también puede estar asociado a síndromes hereditarios. Siempre es importante tener en cuenta que un paciente que tiene una enfermedad nodular folicular tiroidea, cuando lo estamos muestreando, tenemos que ver muy bien que macroscópicamente no vayan a haber lesiones tipo adenoma folicular, que también pueden tener lesiones malignas tipo carcinoma, y esto es frecuente en pacientes jóvenes. Y si tenemos todo esto, pues tenemos que pensar que probablemente se trata de un síndrome hereditario. Los adenomas foliculares, y eso es algo que creo que abre mucho la clasificación molecular que les estaba diciendo, se habla de mutaciones tipo o familia folicular, que van a ser las que afectan la vía de los genes RAS, ¿ok? NRAS, KRAS y HRAS. Y la vía de los papilares es la que vamos a conocer como la vía BRAF, y eso lo vamos a tener presente durante toda la disertación. Entonces, macroscópicamente, un adenoma folicular, convencionalmente ya lo conocemos, es una lesión que no tiene gran tamaño, puede medir 30 milímetros, es una lesión ocre que va a estar bien delimitada, a veces es más pardo amarillenta, y estas áreas de heterogeneidad muchas veces tienen que ver, como dije, con sitios de punción diagnóstica de las PAF. Histológicamente son lesiones encapsuladas, como vemos acá en esta fotografía del aro. Son lesiones que tienen una cápsula, ¿verdad? Y que no van a estar infiltrando la cápsula. Histológicamente está formado por un patrón folicular, ¿ok? Las células pueden ser bastante monomórficas, con aumento discreto del tamaño nuclear. También pueden tener atipias. Hay variantes de adenomas foliculares donde pueden haber atipias muy marcadas, pero eso no es criterio de malignidad. Hay otros patrones donde pueden haber una matriz hialina o mixoide bastante prominente. Se ha descrito variedades de células claras, incluso variedades de células en anillo de sello que nos pueden asustar con diagnósticos diferenciales tipo metástasis, pero lo importante siempre es identificar que estas lesiones no tienen invasión capsular, no tienen invasión vascular, y de ahora en adelante, cada vez que veamos lesiones de tiroides, tenemos que acostumbrarnos a contar mitosis y a buscar necrosis. Y en estos casos, el conteo mitótico va a ser menor de 3 mitosis por milímetro cuadrado y no vamos a observar necrosis en estas lesiones. En la siguiente entidad, que es el adenoma folicular con arquitectura papilar, como su nombre lo indica, pues es una neoplasia benigna, y esta va a estar asociada a mutaciones activadoras de el receptor de TSH. Entonces, se activa el receptor, aumenta el AMP cíclico intracelular, y esto es lo que genera que aumente la función y por lo tanto la proliferación celular. Y esto también puede estar asociado pues a síndromes hereditarios. Histológicamente, la característica es que los folículos tiroideos van a tener presencia de estas proyecciones papilares hacia el centro de los folículos intrafolicular, y por supuesto no va a tener
núcleos de papilar. Eso es lo más importante. Entonces, como es un adenoma, no hay invasión capsular ni vascular, no hay núcleos de carcinoma papilar y tampoco puede haber cuerpos de samoma, porque eso ya pues nos haría pensar que pudiéramos estar en presencia de otra entidad, que es el carcinoma papilar. Y el adenoma oncocítico, como les mencioné, clásicamente sabemos que tiene que haber más del 75% de células oncocíticas. Antes, el adenoma oncocítico estaba clasificado dentro del adenoma folicular como un subtipo, pero hoy en día se sacó y tiene su propia categoría. ¿Por qué? Bueno, porque ya está más que descrito que la vía genética de los oncocíticos tiene que ver con mutaciones del ADN mitocondrial. Específicamente el complejo 1, que son aquellas proteínas de la cadena transportadora de electrones, es toda esta área verde de este genoma de la mitocondria. ¿Y qué ocurre? Si se daña la cadena transportadora de electrones, obviamente esas células van a tener disfunción respiratoria y el mecanismo de ellas para sobrevivir va a ser generar mayor cantidad de mitocondrias. Y aquí podemos ver en esta fotografía de microscopía electrónica cómo hay proliferación de mitocondrias en ese citoplasma, y eso es lo que hace que histológicamente podamos mirar que las células oncocíticas son células de amplio citoplasma, con un citoplasma eosinófilo intenso, granular. Y algo importante que no nos debe asustar es que las células oncocíticas suelen ser atípicos esos núcleos, suelen tener núcleos prominentes, suelen tener polomorfismo, irregularidad en el núcleo, pero eso es característico de ellos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de nuevo? Una lesión benigna, que no haya invasión capsular, que no haya invasión vascular, que no haya núcleos con características de carcinoma papilar, que no haya cuerpos de samoma y de nuevo, menos de 3 mitosis por milímetro cuadrado y sin necrosis. Ok, pasando a las neoplasias de bajo riesgo, que es la segunda categoría de las neoplasias derivadas de células foliculares. Aquí esta es una nueva categoría, digamos, que lo que busca es disminuir esa brecha entre blanco y negro, ¿ok? Es decir, entre lo que es benigno y lo que es maligno. Y aquí, ¿por qué se abre esta categoría? Bueno, porque se ha visto que hay lesiones cuya metástasis es extremadamente baja, pero posible, y es distinto a nada, ¿verdad? Dentro de esta categoría va la neoplasia tiroidea folicular no invasiva con características nucleares de carcinoma papilar de tiroides. Y algo que me gusta de estas clasificaciones es que los nombres nos dicen todo, ¿ok? Otra de las categorías de las neoplasias de bajo riesgo son los tumores tiroideos de potencial maligno incierto y el tumor trabecular hialinizante, que es bien característico. Estos son neoplasias no invasivas, como ya dije, pueden llegar a tener un potencial metastásico, pero es tan bajo que en la descripción del libro de la OMS ellos dicen que prefieren llamarlos tumor en lugar de carcinoma para evitar sobretratamiento en estos pacientes. Vamos a revisarlas. La neoplasia tiroidea folicular no invasiva, con características nucleares de carcinoma papilar de tiroides, fíjense que las mutaciones en el 52% se asocian a la familia RAS, es decir, más folicular-like, ¿ok? Con todo y que tienen características nucleares de papilar. También se han descrito asociaciones a mutación del gen TP53 y el PT, y otras, como las que están descritas ahí. Fíjense que un 4% puede ser BRAF, pero el BRAF K601E, que no es el que se altera en los carcinomas papilares, como vamos a ver más adelante, que es el P600E. Macroscópicamente se parece muchísimo a un adenoma folicular, como lo vemos, unas lesiones bien delimitadas de crecimiento expansivo, pardo claras, amarillentas, ¿ok? E histológicamente, el borde de esa lesión es una lesión que crece de manera expansiva, que puede tener una cápsula muy gruesa, como observamos en esta microfotografía, puede tener una cápsula muy delgada, como observamos en esta otra, esperaré que cargue, ajá, como en esta otra, o puede no tener cápsula, pero siempre el borde de esa lesión va a ser bien delimitado y claramente se puede separar la lesión del parénquima tiroideo sano adyacente o supradyacente en esta fotografía. ¿Qué tenemos que considerar acá cuando veamos esta lesión? Nuevamente, que no haya invasión capsular, ¿ok? Y si no tiene cápsula, que sea bien delimitado. Que el patrón sea predominantemente folicular, y para esta lesión se acepta que si llegara a haber un patrón papilar, no puede representar más del 1% de la lesión.
Igualmente para patrones de menor diferenciación como sólido, trabecular o insular, se acepta solo hasta 30% de presencia de estos patrones. Nuevamente, el conteo mitótico por debajo de 3 mitosis por milímetro cuadrado y necrosis ausente. Y en esta categoría, como ya dijimos, que es una lesión no invasiva con características nucleares de papilar, se describe que pueden tener, bueno, que tienen atipias nucleares sutiles. Y obviamente al principio uno dice, ¿qué es una atipia nuclear sutil? Porque eso se puede prestar para confusión. Pero no, inteligentemente crearon un sistema de puntaje para describir cuáles son esas características nucleares que van a cumplir, digamos, el score adecuado para clasificarlo dentro de esta categoría, y no como un adenoma folicular y ya. Score 1 es cuando el núcleo está agrandado de tamaño, como vemos acá. Si solamente vemos agrandamiento nuclear, estamos en presencia de un adenoma folicular. Pero si además del agrandamiento nuclear comenzamos a ver irregularidad de esos núcleos, ¿ok? Entonces ya es un score 2. Y si además del agrandamiento y la irregularidad también vemos aclaramiento nuclear, ¿ok? Que es otra característica del papilar, entonces ahí sí ya lo podemos categorizar como una neoplasia tiroidea folicular no invasiva con características nucleares de carcinoma papilar de tiroides. Es una lesión que no va a tener pseudoinclusiones intranucleares citoplasmáticas y que tampoco va a tener hendiduras nucleares en granos de café como son el carcinoma papilar de tiroides. Otra cosa importante es que ya sabemos y tenemos que seguir aplicando que todas estas lesiones que parecen benignas tienen que tener un muestreo exhaustivo y no solamente para descartar la invasión vascular y o capsular, sino que además tenemos que muestrear bien para mirar los núcleos, porque estas características que van a determinar el puntaje 1, 2 o 3, pues pueden ser heterogéneas dentro del tumor. Entonces es importante que hagamos una evaluación exhaustiva, histológica también de aquí. ¿Qué pasa si en esa evaluación exhaustiva encontramos alguna de estas características? Bueno, que probablemente ya no es esta entidad. Si vemos invasión, pues es un carcinoma papilar de tiroides variante folicular. Si vemos todas estas características clásicas de un papilar, pues es un papilar. Y si vemos más de 3 mitosis, pues ya vamos a tener que categorizarlo en estas nuevas categorías mitóticamente activas, ¿ok? Y si hay necrosis, también, ¿ok? Que eso vamos a hablarlo un poquito más adelante. Pasando al tumor tiroideo de potencial maligno incierto, creo que esta debe ser una de esas categorías que ni a los patólogos nos gusta diagnosticar, ni a los clínicos les gusta leer. No debería alcanzar más del 3% del diagnóstico dentro de un laboratorio. Se ha reportado que no tienen metástasis, recurrencia ni muerte. ¿Y esto qué significa? Bueno, como siempre, no sabemos cómo se va a comportar, por eso se llama de potencial maligno incierto. ¿Por qué? Porque después de una evaluación súper exhaustiva no pudimos descartar ni asegurar que hay invasión vascular o que hay invasión capsular. Entonces, volvemos a aplicar el score que ya mencionamos para los no invasivos con características nucleares de papilar, y si es de 0 a 1, lo vamos a llamar tumor folicular de potencial maligno incierto. Y si tiene score 2 o 3, lo llamamos tumor bien diferenciado de potencial maligno incierto. Entonces, son aquellos casos donde, bueno, esto pareciera que está invadiendo, pero no hace la forma de honguito clásica que está descrita que se debe tomar como invasión capsular. Entonces, bueno, después del muestreo exhaustivo, no pudimos realmente identificar si la invasión capsular o vascular era cierta. Entonces, para esos casos se reserva esta categoría. Y bueno, la idea es poner a los clínicos como en alerta de que digamos que no dejen pasar ahí el seguimiento de esos pacientes. El tumor trabecular hielinizante representa 1% de las neoplasias tiroideas. Es una lesión que va a estar bien delimitada, que va a tener una cápsula tumoral, y histológicamente es muy característico. Nuevamente, como su nombre dice, las células neoplásicas van a estar formando un patrón trabecular. Fíjense que son alargaditas, y van a estar esas trabéculas dispuestas entre un tejido pues hielinizante, como su nombre lo indica. Algo que me llamó la atención y me parece bien interesante es que el marcaje del KI67 para estos tumores es de membrana, tal cual como muestra la microfotografía. Y bien, ahora vamos a pasar a las neoplasias malignas derivadas de la célula folicular.
Y bueno, aquí vamos a hablar bastante. Clásicamente ya conocemos el carcinoma folicular, ¿verdad? Que es aquel que tiene invasión, por eso es carcinoma, invasión de la cápsula y o angio. Y aquí aparece una nueva entidad que sale de la clasificación de los papilares, que es un carcinoma papilar de tiroides de variante folicular, encapsulado invasivo. ¿Por qué? Porque esta lesión, con esta presentación morfológica, suele tener una mutación de tipo RAS, es decir, lo que yo les había mencionado de la familia folicular. Y ellos se comportan morfológicamente como una lesión folicular, es decir, con un crecimiento predominantemente expansivo, encapsulado, y bueno, su patrón folicular que se considera bien diferenciado. El carcinoma papilar de tiroides, en cambio, tiene mutaciones de tipo BRAF, específicamente el B600E, y macroscópicamente estas son lesiones infiltrativas que tienen predominantemente patrón papilar y por tanto los hace de bien a moderadamente diferenciados en su grado de diferenciación morfológico. Los carcinomas oncocíticos, que lo vamos a ver ahí un momentico, y en esta categoría nueva, en esta edición nueva, surge esta categoría de riesgo intermedio dentro de las malignas, que son los carcinomas de alto grado no anaplásico, ¿ok? Que son lesiones que al igual que el carcinoma anaplásico pueden tener mutación de vía RAS o mutación de vía BRAF, ¿ok? Y que además suelen tener añadidas otras mutaciones, ¿ok? Como estas que están acá descritas en la diapositiva. Los carcinomas foliculares, derivados de células foliculares de alto grado no anaplásico, son aquellos carcinomas que tienen actividad mitótica elevada y o necrosis, ¿ok? Y se consideran ya que pueden ser de moderado a poco diferenciados y es una categoría intermedia para no llegar directamente de lo más benigno al carcinoma anaplásico como era antes. El carcinoma anaplásico casi no cambió en esta entidad, siguen siendo los mismos criterios, igualmente sigue siendo un diagnóstico de exclusión, sobre todo cuando no hay una lesión bien diferenciada adyacente que nos dé la pista morfológica que se está originando de la tiroides, siempre que tener muy presente que hay que hacer diagnósticos diferenciales con lesiones secundarias, ¿ok? Y para esta edición, el carcinoma de células escamosas de la tiroides entra dentro de los carcinomas anaplásicos y todos son considerados indiferenciados. El carcinoma oncocítico, que lo había dejado solito por ahí, pues ya vimos que su alteración genómica es en el ADN mitocondrial, que son lesiones que suelen ser invasivas, por definición más del 75% de las células deben ser de carácter oncocítico, pueden ser de bien a moderadamente diferenciados y ellos pueden tener asociado también mutaciones de la vía RAS o de la vía BRAF. Lo más importante son sus mutaciones del ADN mitocondrial y pueden o no tener mitosis o necrosis. Entonces, en esta nueva clasificación, la importancia pronóstica se le da a la diferenciación y al grado. Y aquí podemos separar las entidades. Y de todo este primer lado izquierdo podemos observar las lesiones que se comportan con un pronóstico favorable, por tanto son de bajo grado. Y ahora este alto grado pues se clasifica en dos, gracias a la incorporación de esta nueva entidad, que son los carcinomas de alto grado no anaplásicos, que tienen un riesgo intermedio, un pronóstico intermedio, quise decir, donde la sobrevida no va a ser tan buena como por ejemplo un carcinoma de este tipo de bajo grado, pero tampoco va a ser tan mala o tan desfavorable como un carcinoma anaplásico. Y esa es pues esta nueva entidad. Aquí para recordar un poquito entonces la importancia de esa diferenciación morfológica, mientras mejor diferenciado, pues va a tender a tener patrones foliculares o papilares y ya en la medida en que se va desdiferenciando, pues comienzan a mostrar patrones de tipo trabecular, insular, sólidas, hasta llegar a las lesiones indiferenciadas. El carcinoma folicular, entonces como ya les dije, es RAS-like, es una lesión que va a estar encapsulada, que va a tener invasión capsular, y los subtipos son importantes, bueno, puede ser capsular o vascular, ¿no? Pero eso también le va a dar una subclasificación histológica. ¿Por qué? Nuevamente enfocado en la sobrevida. El mínimamente invasivo, que es el que tiene solo invasión capsular,
tiene hasta un 97% de sobrevida, o sea, muy alta. Mientras que si es un encapsulado angioinvasivo, como su nombre lo dice, es encapsulado y tiene invasión angiovascular, entonces la sobrevida disminuye hasta un 81%, y esto es independiente de la invasión capsular. Y está la tercera subclasificación, que es el ampliamente invasivo, donde la sobrevida disminuye hasta un 45%. Y fíjense que acá el criterio es que la invasión ya sea incluso macroscópicamente visible, que haya una arquitectura folicular exclusiva o que haya más de 4 vasos con invasión tumoral. Como ya mencionamos, estas lesiones pueden ser esporádicas. Es importante que sean de patrón folicular, que no tengan más de 3 mitosis en 2 milímetros cuadrados y que no haya necrosis. Si a esta misma o sea, a estas mismas características morfológicas le sumamos las características nucleares del papilar, pues entonces lo llamamos carcinoma papilar de tiroides, variante folicular encapsulado invasivo. Y si lo llamamos, si tiene características oncocíticas de más del 75%, pues lo vamos a llamar carcinoma oncocítico. Pasando al carcinoma papilar de tiroides, que son esporádicos en la mayoría de los casos, sabemos que macroscópicamente tienen un color un poco más pardo claro, que van a ser ya macroscópicamente un aspecto un poco más infiltrativo. Tenemos todos los subtipos que no cambiaron tanto en su mayoría, aunque sí vamos a resaltar el clásico encapsulado y el folicular infiltrativo para ver ahí más o menos de qué se trata. Lo importante es que sepamos que tienen, por supuesto, núcleos de carcinoma papilar de tiroides, porque eso es lo que define al carcinoma papilar de tiroides como tal. Sus patrones pueden variar, pueden ser papilar, trabecular, sólido, y si llegara a tener patrón folicular es muy importante que tengan invasión para poderlo categorizar dentro de esta categoría. El carcinoma papilar de tiroides clásico es el subtipo más frecuente, por suerte, y les recomiendo mucho esta clase del podcast de este doctor llamado Lester Thompson, donde él muy simpáticamente explica cómo son las características del carcinoma papilar de tiroides. De hecho, traje ahí la referencia porque tengo varias fotos de él, que ya se las voy a ir mostrando. Microscópicamente vemos que el carcinoma papilar de tiroides clásico es una lesión que infiltra. Ya microscópicamente vemos que hay islas, nódulos que van infiltrando el parénquima tiroideo, y algo muy característico es que el parénquima se vuelve muy, muy desmoplásico. ¿Okay? Él va infiltrando y el tejido pues reacciona. Aquí podemos observar las papilas, y algo de lo que mencionaba el doctor es que los núcleos, cuando vemos núcleos del papilar, son irregulares, y que esas irregularidades se pueden comparar con las fases lunares. Así mismo lo dice él, ¿no? Entonces podemos ver lunas llenas, podemos ver medias lunas, ¿ok? Y así sucesivamente, y yo nunca lo había pensado, pero una vez que lo escuché y me puse a fijarme, pues la verdad que sí, se ven como esas irregularidades en los núcleos. La famosa aclaramiento nuclear, obviamente descrito pues por muchos años como los ojitos de Anita la huerfanita y su perrito, donde se ve este aclaramiento que se debe a la marginación cromatínica, ¿okay? Dentro de estos núcleos. Las hendiduras nucleares, que da esta característica de núcleos en granos de café, que aquí podemos observar una fotografía de microscopía electrónica, cómo se hace la hendidura nuclear. Todas estas fotos las tomé, ahí está la referencia de el link de la clase en YouTube del doctor ya que ya les comenté, y las pseudoinclusiones citoplasmáticas intranucleares, que son precisamente eso, pues pseudoinclusiones del citoplasma que se meten al núcleo, y por eso ellas son rosaditas, eosinofílicas, y tienen su borde como si fuese un borde nuclear, y aquí podemos observar incluso la presencia de organelas en esas pseudoinclusiones. Los cuerpos de Samoma, pues acá en esta microscopía electrónica también podemos mirar que se tratan, los cuerpos de Samoma son papilas necróticas, y esas papilas que se han necrosado comienzan a tener calcificación distrófica de tipo laminar, y por eso es que vemos estas calcificaciones concéntricas, que es lo que define a los cuerpos de Samoma, y por eso es que los cuerpos de Samoma están asociados a lesiones que tienen patrones papilares. Ok. El carcinoma papilar de tiroides clásico encapsulado y el infiltrativo. ¿Se acuerdan que les dije? Vamos a hacer hincapié en estas dos entidades, que son subtipos del papilar. ¿Por qué? Bueno,
Ellas tienen algunas diferencias. En principio, pues por supuesto, la presencia de cápsula en el clásico encapsulado, y en el folicular infiltrativo no hay cápsula. El clásico encapsulado, además, aunque es un clásico, al estar encapsulado, y su mutación, que es tipo RAS, él es más parecido a las lesiones de la familia de las lesiones foliculares, más que de las papilares. Por eso está ahí separado en un subtipo. Él puede tener papilas histológicamente. En cambio, el folicular infiltrativo es más papilar-like, de estas mutaciones de la rama BRAF, donde tienen un crecimiento infiltrativo, no hay cápsula, y él puede no tener papilas, ¿ok? De hecho, es una de sus características, porque eso es folicular. Entonces, lo que sí comparten es que todos tienen núcleo de papilar, que tienen cuerpos de samoma, y esclerosis en los focos de infiltración, que como ya mencionamos, son características del carcinoma papilar de tiroides. Y además el pronóstico también es distinto. El carcinoma clásico encapsulado tiene buen pronóstico. ¿Por qué? Porque se está comportando más como una familia de los foliculares. Mientras que el folicular infiltrativo, aunque es folicular, es más tipo familia papilar, y por tanto el pronóstico es un poco más desfavorable. Y bueno, las otras categorías de alto grado del carcinoma papilar que tienen peor pronóstico siguen iguales: la difusa esclerosante, el sólido trabecular, el de células altas, el Hobbs-Neil y el de células columnares. Entonces siempre recordar que cuando estemos en presencia de un carcinoma papilar de tiroides, tenemos que buscar áreas con estas arquitecturas, porque eso va a repercutir en el pronóstico de la paciente y por tanto debe ser informado. Ahora vamos con la entidad estrella, digamos, de esta presentación. Y digo estrella porque les cuento que realmente toda esta revisión es gracias, como dijo Sandra al comienzo, de un caso que tuvimos en el servicio, que se trataba de un carcinoma papilar de tiroides convencional clásico, con todas sus características de carcinoma papilar de tiroides, pero que en su conteo mitótico había más de 3 mitosis. Eran 8 mitosis por milímetro cuadrado, recuerdo, ¿no? Entonces yo busco como siempre los protocolos de la CAP para reportar ahí las neoplasias, para que no se me olvide ninguno de los parámetros que hay que reportar. Y yo reporté mis mitosis, pero de verdad que yo no tenía idea de esta nueva clasificación. Eso fue reciente, en el año pasado, reciente de esta nueva publicación. De hecho, no teníamos el libro todavía, sino el artículo de la actualización. Y bueno, resulta que esa paciente fue tratada quirúrgicamente, no le colocaron yodo radioactivo, al final no recuerdo bien por qué, pero la paciente como a los 2 meses recidiva con una lesión en el lecho de la cirugía. Y cuando estamos haciendo la revisión del caso, entonces bueno, nos encontramos con esta entidad, ¿okay? Que si bien no es una lesión tan fea como un anaplásico, pues ya tenemos en cuenta que es esta categoría de riesgo intermedio, donde la recidiva pues puede ser mayor que en los carcinomas convencionales, como ya conocíamos antes. Esta entidad también se subclasifica en diferenciado y poco diferenciado. El diferenciado va a tener patrón papilar o folicular, ¿ok? Y puede o no tener núcleos de papilar. Lo importante es que va a tener más de 5 mitosis por milímetro cuadrado, tal cual como en mi caso, y que puede tener necrosis, una u otra, no tiene que tener las dos. Con que tenga o aumento de las mitosis por más de 5 o necrosis, ya lo vamos a categorizar en estas lesiones de alto grado, ¿ok? Y hay que escribir si es un papilar, si es un folicular, para distinguir la histología, pues la morfología. Y los poco diferenciados, fíjense que macroscópicamente incluso son ya un poco más llamativos, más heterogéneos, más infiltrativos. Histológicamente no suelen tener núcleos de papilar, y para él, cuando son poco diferenciados, quiere decir que tienen patrones sólidos, trabeculares o insulares, y el conteo mitótico, ya con que sea mayor de 3 en milímetro cuadrado, ya es un criterio. El otro criterio, nuevamente, la necrosis. Y puede no ser oncocítico, eso también está descrito. Aquí tenemos microfotografías de ejemplo de la OMS, todas estas fotos las tomé del libro azul. Fíjense que en esta microfotografía se observa patrón folicular, incluso las células ni siquiera son tan atípicas, pero tienen necrosis. Entonces ya se clasifican dentro de esta nueva categoría. Y en este caso al lado derecho, pues vemos una lesión con una neoplasia con arquitectura papilar y nuevamente la presencia de necrosis, ya esto lo categoriza
dentro de las neoplasias de alto grado. Y en este caso, donde el patrón es sólido, fíjense que es una sábana de células con presencia de necrosis, entonces la categoría sería poco diferenciado. Acá hay un poquito de delay con las fotos. Ahí está. Okay. Nuevamente, ellas van a ser diferentes no solo en su histología, sino también en las mutaciones que presentan, mirando que el diferenciado se comporta más como la familia de los papilares, con mutaciones de la vía BRAF, mientras que el poco diferenciado más como la familia de los tumores foliculares, y eso se corresponde con su evolución, pues el diferenciado va a tender a tener más metástasis linfática, mientras que el poco diferenciado, su metástasis va a ser más frecuente a distancia, pulmón, hueso, por vía hemática, tal cual como los foliculares. ¿Qué comparten y por eso están en la misma categoría? Bueno, que ellos tienen recurrencia en los primeros 3 años, tal cual como en mi caso, que ellos tienen poca respuesta al yodo radioactivo, que suelen ser ampliamente invasivos, que la mayoría de los pacientes, hasta un 70%, ya tienen invasión extratiroidea en el momento del diagnóstico, hasta 40% de ellos ya tienen metástasis en ganglios linfáticos, sobre todo en los diferenciados, y hasta 25% metástasis a distancia. Entonces, por eso nace esta nueva categoría de pronóstico intermedio. Y bueno, finalmente los carcinomas anaplásicos, como ya mencionamos, pueden ser familia RAS o BRAF, dependiendo, y por lo general tienen asociadas otras mutaciones como el PTEN o el TP53, también pueden estar asociados a neurofibromatosis o a deficiencias de las proteínas reparadoras de errores de emparejamiento del ADN. Por suerte, son muy raras, menos del 1%, son de muy mal pronóstico, y bueno, ellas son invasivas, tienen necrosis, hemorragia, mucha mitosis, plamorfismo, y ya muchas veces ni siquiera tienen diferenciación. Hay casos relativamente sencillos, como en este, donde podemos ver que está coexistiendo, ¿verdad? Un carcinoma folicular o una lesión de aquí de patrón folicular con las áreas de anaplasia, entonces ya uno sabe que pues esta neoplasia está derivando, ¿verdad? Primaria de la tiroides, probablemente por una desdiferenciación, al igual que acá, donde podemos identificar una neoplasia oncocítica y en estas áreas la anaplasia, pero hay otras variantes morfológicas que son mucho más retadoras, como por ejemplo esta, donde vemos que la neoplasia es hipocelular y con un estroma muy, muy hialino, ¿ok? Estas otras patrones morfológicos sarcomatoides que asemejan sarcomas con todas estas células fusocelulares, otras con características rhabdoides, otras que, fíjense esto, no esto es un tumor de células gigantes. Entonces, estos son los patrones morfológicos que tenemos que estar pendientes, otros son formadores de matriz ostioide, como vemos por acá. Y como les dije, para esta nueva clasificación, el carcinoma de células escamosas de la tiroides, pues lo importante es, primero, descartar que no sea una invasión, ¿verdad? Una metástasis. Aquí hay un panelcito que sugieren que con PAX8, TTF1 y P53, para distinguirlo de las neoplasias secundarias en tiroides, y recordemos que si identificamos que es primario de tiroides, esto ahora se cataloga como un carcinoma anaplásico de tiroides. Y bueno, para finalizar, les traigo este mensaje de Charles Darwin, que dice que la evolución y la supervivencia de la especie no viene tanto por la inteligencia, sino por su capacidad de respuesta al cambio. Y me parece una frase maravillosa, sobre todo para estas nuevas clasificaciones que de entrada tal vez nos puedan parecer un poco complicadas, pero que sin duda son la evolución y son siempre pues enfocadas en el avance, en la terapéutica, en el pronóstico, así que seamos flexibles a los cambios, que eso es lo que nos va a mantener siempre activos. Y bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muy bueno. Alejandra, la verdad que muchísimas gracias por esta revisión exhaustiva de esta nueva clasificación que nos familiariza con todas estas cosas que son del día a día. Y la verdad, tú me dijiste que tenía que hacer énfasis al principio, aunque tú no eras ninguna experta en este tema, pero creo que después de esta revisión serás súper experta en el tema porque me pareció maravillosa. Quiero decirles que la estamos grabando, que va a estar en el canal de YouTube, porque son tantos conceptos que hay que entender
que a una primera mirada son complicados, pero estoy encantada con tu presentación. Muchísimas gracias. Vamos a ver si tienes preguntas. Por acá solamente hay felicitaciones. A ver. Bueno, aquí la doctora Esmeralda. Esmeralda, ¿cómo estás? Adelante. Puedes desactivar tu micrófono. Hola, doctora, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, aquí compartiendo con Alejandra. Adelante con tu pregunta. Esmeralda trabaja en patología y ve mucha tiroides, ¿verdad? Porque allá se ve mucha tiroides. Ajá, sí, mucha citología, en realidad sí, vemos muchos casos. Excelente presentación, muy buena y excelente la revisión. Como decía la doctora Sandra, mi inquietud es con respecto al carcinoma, o sea, variante folicular encapsulado invasivo, porque ahí es como que se contradice un poco cuando dice encapsulado invasivo, o sea, ¿por qué sería invasivo? Yo escuché que usted decía que es un tumor expansivo, pero, o sea, ¿qué hace referencia a que lo llamemos invasivo? ¿Qué es lo que tomamos en cuenta? Para eso se toma en cuenta lo de siempre, la invasión de la cápsula y la invasión vascular. Ah, ok, pero, o sea, Lo que es lo como que, okay. diferencia, Ajá. Sí, lo que lo diga. diferenciaría, o sea, lo importante, como es una variante del papilar, ¿verdad? Lo que a él lo va a diferenciar de un papilar invasor es la presencia de la cápsula. Porque clásicamente las lesiones de la familia papilar, ellos suelen ser infiltrativos sin hacer una cápsula tumoral. Ah, Pero en perfecto. esta variante es una variante que sí hace una cápsula, pero la invade. Por eso es un carcinoma. ¿Okay? Ah, perfecto. Pues muchísimas gracias. Y la molecular también. De hecho, algo que no mencioné es que hoy en día se usa mucho la inmunotinción con BRAF, o sea, se puede usar inmunistoquímicamente BRAF para identificar si las lesiones papilares tienen mutación BRAF o no, de una manera más fácil, pues a través del inmuno. Ah, bueno, pues muchísimas gracias, doctora. De nada. Tienes el micrófono apagado, Sandra, no te escuchas. Que muchas gracias, Esmeralda, que encantada de saludarte. Pero que aquí hay una pregunta de Maribel que dice, ¿cómo se llama ahora la hiperplasia nodular de tiroides? Las hiperplasias ahora están todas catalogadas dentro de la enfermedad folicular nodular. O sea, en la nueva clasificación todo entra dentro de enfermedad nodular folicular tiroidea y no se recomienda que se utilice en los reportes de anatomía patológica bocio multinodular ni hiperplasia nodular. De hecho, yo me acuerdo cuando yo estudié en el pregrado, o sí, en pregrado, para mí esa arquitectura que era hiperplasia de los folículos con papilas hacia el centro del folículo era lo que se asociaba a la enfermedad de Graves, por ejemplo, cuando yo me lo estudié así en el libro en el Robbins. Y hoy en día todo está catalogado así, pero todo dentro de la enfermedad nodular folicular tiroidea. O sea, como que ya todo está ahí englobado. Bueno, pues genial. Creo que no hay más preguntas por acá. Pues nada, Alejandra, maravillosa tu explicación. De verdad que hiciste una labor maravillosa resumiendo esa separata tan densa, porque realmente es complicada de leer. Entonces, bueno, va a estar Sí, es disponible online. complicada. Y no solamente la separata, sino también todos los capítulos, o sea, el capítulo entero de la OMS está resumido en esta presentación. De hecho, si la quieren, me pueden escribir. Yo soy de las personas que cree que
el conocimiento que no se comparte no vale nada, y bastante tiempo que pasa, así que si les puede ayudar a tener todo esquematizado, pues para mí súper genial que pueda ser así. Les vuelvo a recomendar la clase del podcast del doctor, que de verdad es genial. Ahí está ya les voy a dejar mi correo por mensajito para que me escriba quien quiera. Y bueno, nada, súper agradecida. Debo confesar que estaba súper nerviosa porque estas reuniones siempre son de mucha, mucha alta calidad, así que para mí es un súper placer estar aquí. Y gracias a todos por participar, por escuchar, y bueno, aquí estamos, a la orden. Pues excelente. Déjanos el correo para que la gente te pueda contactar. Y nada, nos seguiremos viendo, bueno, nosotros siempre en la clínica, pero por esta vía, porque Alejandra tiene varias revisiones un poco así de maravillosas, entonces va a ser una invitada permanente a estas actividades. Bueno, listo. Bye.